noches con todos. Estamos nuevamente en este su programa Sentido Común a través de Onda Digital TV. Para mí es un honor y un gusto enorme poder presentar a el compañero Gustavo Otero, que ha sido embajador en muchas localidades, y yo quisiera darle la bienvenida aquí a este programa. Adelante, compañero. Hola, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar también de frente a la yugular. Ajá, a mi yugular. No, a la yugular del Estado peruano, que ha, en mi opinión, descuidado las relaciones internacionales. ¿Cuáles son esos puntos en los cuales nosotros tenemos que mejorar? Bueno, sí, fuiste de frente, pero te voy a decir, la política exterior generalmente se dice que es una exteriorización de la política interna, una proyección de la política interna, ¿no? Es decir, cuando hay una política interna que tiene buen cauce, una política interna con los objetivos muy claros, ¿no es cierto? Estabilidad política, económica, la política exterior se convierte en más ágil, ¿no? Para los países que tienen ese tipo de situación. Por el contrario, cuando hay inestabilidad política, ¿no? Crisis financiera, carencia de inversiones, problemas sociales, ¿no? La delincuencia y todo este tipo de dificultades que afrontan varios países, entre ellos el Perú sobre todo. Entonces la política exterior se vuelve un poco más débil, ¿no? No hay una, digamos, presencia de ese país en los foros internacionales. ¿Por qué? Porque los otros países no le dan ese espacio, ¿no? Porque saben de los problemas que afronta. Por ejemplo, en este caso, la presidenta Boluarte con el 5% de aprobación, el Congreso también con similitud de aprobación, ¿no es cierto? Esto es informado por las misiones diplomáticas en el Perú a sus respectivos gobiernos, ¿no? Todos los líos de la presidenta con los roles, con sus cirugías estéticas, con todas las mentiras que dice ya casi a diario, esto lógicamente va en informes diarios, generalmente, ¿no es cierto?, a las respectivas embajadas en el exterior. Y es ahí donde se analiza qué tanto queremos hacer con este país, ¿no es cierto? Entonces, el Perú tiene una diplomacia muy profesional, muy activa, pero depende de la línea que el gobierno quiera imprimirle a esa política exterior, ¿no? De tal manera que sí, actualmente estamos difíciles en los diferentes foros internacionales, por más que la presidenta se esmere en que viaja, por ejemplo, a Davos, pero sabemos que no ha hecho nada en Davos, ¿no? ¿En qué se traduce ese viaje? En nada. ¿Por qué? Porque sus interlocutores saben con quién están tratando, las limitaciones que tiene y las pocas entrevistas que logra, gracias al esfuerzo de nuestra diplomacia y de nuestro servicio exterior profesional, las pocas entrevistas que consigue son muy rápidas y con no funcionarios de alto nivel, los jefes de Estado, ¿no? Que son los que acuden generalmente a este importante foro de Davos, ¿no? Entonces, como te digo, es muy difícil de que los demás países se interesen por desarrollar una mejor relación diplomática con el Perú, en el aspecto de la cooperación, por ejemplo, o de la inversión, ¿no es cierto? Todo eso limita, pues, este contacto entre el Perú y la comunidad internacional, ¿no? ¿Usted el día de ayer vio el partido de Perú-Venezuela? Sí, lo vi, sí. El diagnóstico que he hecho es clave para hacer un paralelismo muy exacto. Estamos nosotros tan debilitados, tanto en la Federación Peruana de Fútbol como en nuestra representación internacional. Por lo que veo, no tenemos peso al estar desorganizados, metidos en mil vueltas, incluso algunos llaman de corrupción y malos manejos. Entonces, no tenemos peso en el mundo internacional y en la parte de la política, por lo visto tampoco, a raíz de una desorganización crónica.
Claro, es muy difícil que haya estabilidad en el país, ¿no es cierto? Si es que tenemos una presidenta que miente, ¿no? Miente al país, hace mensajes a la nación para mentir, ¿no? Y un Congreso, como ya lo conoces tú, totalmente desprestigiado, ¿no? Con congresistas que son destituidos porque van a la cárcel por violación, los mochasueldos, ¿no es cierto? Los que colocan esas investigaciones sobre prostitución en el Congreso. Todo es una desorganización tremenda, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ¿no? Lo que está repercutiendo en que la misma población, un gran sector de la población, se sienta pues defraudada, ¿no es cierto?, con este gobierno y con el Congreso. Y motivo para que surja la delincuencia, la inseguridad, por ejemplo, en el país, ¿no? Entonces, yo creo que este llamado a elecciones de la presidenta, falta un año para que se vaya, ¿no? Tanto la presidenta como el Congreso, y debemos pues comenzar a trabajar muy seriamente en presentar las propuestas, las plataformas políticas de partidos serios también, ¿no? No pues con 41 partidos que hay, que posiblemente lleguemos a los 45 partidos inscritos, ¿no es cierto? Es imposible que haya 45 ideologías, ¿no? Claro. 45 programas diferentes. 45 planes de gobierno. Planes de gobierno, ¿no? Por eso es que la población debe tener mucho cuidado y analizar y ver cómo están los partidos que son democráticos, que tienen historial democrático, ¿no? Hay un punto importante que menciona, ¿no? No tenemos la capacidad porque no estamos ordenados. Ahora bien, ¿cuál tendría que ser nuestra postura de cara a la nueva realidad internacional? Sabemos que el Perú históricamente es un país minero, un país agroproductor, agroexportador, pero ¿cuáles son las otras metas, los otros horizontes que podríamos tener de cara a la nueva realidad en la cual nos estamos moviendo, la era de la globalización? Claro, ahora se ha alborotado el escenario internacional con la llegada del presidente Trump al Ejecutivo norteamericano, ¿no es cierto? Sobre todo desde que la campaña comenzó a hacer una serie de anuncios que remecieron a toda la comunidad, ¿no?, internacional, como la cuestión de Panamá, por ejemplo, la cuestión de Groenlandia, Canadá como 51 estado, como el estado número 51, o sea, la aplicación de aranceles, ¿no?, a los países que son más próximos a él, como a Estados Unidos, como es México y Canadá. En fin, ha habido todo un alboroto, ¿no es cierto? Y además de eso tiene Trump el problema o el anuncio que hizo de terminar con la guerra de Ucrania a las 24 horas que asumiera, cosa que no lo ha hecho, ¿no? Él después ha dicho que fue una cosa, algo declarativo lo que manifestó las 24 horas, pero lo que es cierto es que está trabajando en encontrar una solución, no como la administración anterior que alimentaba el enfrentamiento con Rusia, no buscaba una solución. Es decir, la administración Biden con la Unión Europea pensaban que iban a derrotar a Rusia. O sea, y se enfrascaron en una serie de acciones, ¿no es cierto?, que ya podría haber llevado a una guerra nuclear, ¿no? Rusia llegó a advertirlo, que se controlen porque esto puede desembocar en algo mucho mayor como lo nuclear, ¿no? Claro. Entonces, fue un desastre en la forma en que fue tratado, ¿no?, en la cuestión de Ucrania y Rusia, por la administración Biden y por la Unión Europea. Y en mi punto de vista, la Unión Europea todavía no se corrige, ¿no? Y está todavía Macron y Starmer, el británico, ¿no es cierto?, están tratando de interferir, ¿no? Y de decir, bueno, se han dado cuenta que los han dejado de lado, porque Trump está negociando directamente mejor dicho, la administración norteamericana con
con los rusos y con los ucranianos en Riad, ¿no? Arabia Saudita. Entonces, eso es un nuevo impulso que ha dado y que yo, en mi punto de vista, hay que darle la bienvenida a todo intento por terminar con la guerra y que no se vaya a extender. De tal manera que en el aspecto de Ucrania, ¿no es cierto?, la posición norteamericana, yo estoy totalmente de acuerdo, porque está buscándose la paz, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el Medio Oriente. Claro, pero a ver, antes de pasar al Medio Oriente, que es un punto también central, sabemos de que hace unas semanas nada más Alemania ha aumentado el cepo crediticio para empezar un rearme, de lo que ellos llaman el poder protegerse. Entonces, eso tiene que verse reflejado, me imagino yo, dentro del mercado internacional. ¿Cuál podría ser nuestro rol de cara a esta nueva realidad? Bueno, tú lo has dicho, hay una decisión en Europa de ir al rearme, ¿no? En vez de dar muestras de paz, ¿no es cierto?, de iniciativas de paz, lo primero que se le ha ocurrido es aprobar, ¿no es cierto?, 800.000 millones de euros, 800.000 millones de euros para el rearme de Europa, ¿no es cierto? ¿Ante qué? Ante una eventual amenaza rusa. Los europeos siguen pensando que Rusia, el siguiente paso de Rusia es uno de los países de la Europa o de la OTAN, en este caso, por ejemplo, Polonia, ¿no es cierto? Claro. Que es el que más mencionan como posible país en lo cual continuaría Rusia con esta expansión. Eso es totalmente falso. Lo que hizo Rusia con la invasión a Ucrania fue mala desde el punto de vista del derecho internacional, eso es indudable. Se ha podido arreglar, no casi inmediatamente, pero rápidamente. Se ha podido solucionar con una mesa de negociación y a ver cuáles son los problemas que hay, ¿no? Toda la región esa del Donbass, que es prorrusa de Ucrania, ¿no?, que optó por irse a Rusia, pero Ucrania no lo aceptó, ¿no es cierto?, y comenzó a hacer una serie de ataques a toda esa región, ha podido después evitarse y llegar a un acuerdo, cosa es lo que se está llegando ahora, porque es una realidad. Y Trump lo ha dicho, que puede ser, ¿no es cierto?, que en este tipo de negociaciones vaya a sufrir un recorte de su territorio Ucrania, ¿no es cierto? De tal manera que se ha podido evitar esta guerra, el desarrollo de la guerra, ¿no? Ahora, nosotros estamos lejos de ese escenario, ¿no es cierto? Solamente podría aplicarse, digamos, alguna repercusión en el caso de nuestros productos, ¿no?, de exportación, ¿no? Hasta ahora no he leído nada con respecto, por ejemplo, al cobre, ¿no es cierto? No hay una medida general con respecto al cobre. Sí ha habido algunas anuncios con respecto a los aranceles a los productos agropecuarios de, por ejemplo, México, ¿no es cierto? Lo cual, claro, fue analizado en su debido momento por los exportadores peruanos y dijeron, bueno, si es que sucede una medida de esa naturaleza, favorecerá, ¿no es cierto?, a mayores compras de productos peruanos, por ejemplo, en el caso de la palta, ¿no?, guacamole para los mexicanos, se hablaba de que ese tipo de medidas en algo puede ayudarnos a nosotros en las exportaciones de productos agrícolas, agroindustriales, ¿no? Por ahí es que puede ir la situación. El Perú no está participando en ninguno de los eventos internacionales que ha habido para analizar la situación de Ucrania, por ejemplo. No ha habido una participación peruana, de tal manera que nosotros... No ha habido, pero tampoco había una intención por
exigir respuestas, por abogar por la paz. Simplemente ha habido un silencio. Silencio, sí, sí, pero ese, como te digo, es el resultado de que pese a los esfuerzos de un servicio diplomático muy profesional, se ve limitado en su accionar. ¿Por qué? Por las razones que te expliqué, la imagen de nuestro gobierno, ¿no? Especialmente de nuestra presidenta. Entonces eso limita, hace más difícil el trabajo de nosotros. Por ejemplo, te digo, yo he sido embajador en la época del gobierno del segundo gobierno del presidente García, por ejemplo, ¿no? Era muy fácil para nosotros tener una actividad diplomática. En este caso, el país donde yo trabajaba quería conversar con el embajador del Perú. Quería escuchar cuál es la posición del Perú frente a algún tema internacional, ¿no? Quería incrementar la relación diplomática por muchas formas, en muchas formas, ¿no? Actualmente no. Nuestros diplomáticos tienen que hacer un gran esfuerzo para poder tener alguna capacidad de plantear alguna iniciativa, porque no hay esa recepción de parte de los demás países, ¿no? Un análisis obsecuente y por supuesto profundo de parte de usted, compañero Otero, con la experiencia que lo caracteriza. Vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero. Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Continuamos entonces con la entrevista al embajador Gustavo Otero. Mi interrogante siguiente viene por el lado del Medio Oriente o del Oriente Próximo, como le decimos aquí en Occidente. El tema Israel-Palestina. Esto es una problemática que ya lleva, digamos, más de 50 años latente. No solamente con Palestina, sino que el mundo árabe en algún momento le declaró la guerra a Israel. Hoy en día, Palestina es el foco de atención, pero hace pocos días reanudó los bombardeos en Libia. Hace no tanto, Yemen mostraba su solidaridad y bombardeaba buques cargueros en el paso hacia Suez, a la entrada, por así decirlo, del continente africano. ¿Cómo analizamos y
¿Qué perspectiva podemos sacar de esta situación? Bueno, este tema da para muchas Sí. horas, te voy a decir. Para muchas horas da el tema. Claro, ahora tú mencionaste Israel-Palestina. La situación ahora no es Israel-Palestina, sino que es una problemática existente, nadie lo niega, sino es Israel-Hamás. Hamás, como sabes, es una organización terrorista, Así es. ¿no? Esa es la situación actual. Y de por medio está Gaza, que es donde esta organización terrorista se ha instalado, ¿no es cierto?, desde el año 2005-2006, ¿no? Ha tomado el poder en Gaza, expulsó a la autoridad palestina de Gaza. Como tú sabes, este problema se ha iniciado a raíz de la invasión que hizo Hamás en territorio israelí. Así es. ¿No? Porque Hamás tiene frontera con Israel y con Egipto. Se penetraron, ¿no es cierto?, a localidades israelíes en la frontera con Gaza y asesinaron como a 1.200 personas. Independientemente de situación económica o edades, entraron a matar, ¿no es cierto?, y muchos adultos, mayores, niños, mujeres fueron vejadas, ¿no es cierto?, y tomaron, además de matar a 1.200 personas, que es el asesinato masivo más grande después del Holocausto. Así es. Fue, claro, guardando las distancias, pero no ha habido una matanza de israelíes o de judíos de ese tamaño. Por eso coyunturalmente sonó mucho en ese Sonó momento. mucho, sí, 1.200 muertos en territorio israelí, ¿no es cierto? Y secuestraron a 251 personas, ¿no? Entonces, ahí es que comienza el 7 de octubre el problema con Hamás. En esa situación estamos ahora, ¿no es cierto?, que ha habido una serie de respuestas del gobierno israelí para recuperar a los rehenes. El objetivo del gobierno es recuperar a los rehenes y eso lógicamente ha motivado que ingresen tropas israelíes a Gaza y se produzca un ataque, ¿no?, que ha sido muy selectivo primero para eliminar a los líderes de Hamás, lo cual lo han logrado, ¿no es cierto? Entonces han intervenido pausadamente, escalonadamente, ocupando Gaza nuevamente, ¿no? Israel, para recuperar a los rehenes. Y eso ha provocado lamentablemente la muerte, según dicen Hamás, porque no están probadas las cifras, Hamás dice que son 40.000 muertos, ¿no? Entre ellos dicen mujeres y niños, ¿no? Israel dice que dentro de esos muertos hay como 15.000 miembros de Hamás y que la cifra no es correcta. Pero indudablemente ha habido muertos y cada vez vemos siempre que fallecen. ¿Por qué? Porque Hamás utiliza a la población civil como escudo humano. Entonces, lógicamente, y ese es el objetivo que tiene Hamás, es que Israel, en el ataque para recuperar a los rehenes, mate a civiles. Eso es lo que quiere Hamás. ¿Para qué? Para desprestigiar a Israel y para que sea condenado internacionalmente, como ha venido ocurriendo en muchas manifestaciones en Naciones Unidas, etcétera, calificando a Israel como crímenes de lesa humanidad y todo. Se le da orden de captura a Netanyahu. Genocidas les han ¿no? dicho también, sí. Claro, Que no. Genocidas, ¿no? Ya la han llevado a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia, en fin. Eso es lo que quería Hamás. Hamás sabía muy bien que si al llevarse rehenes iba a provocar que Israel los quiera recuperar e iba a provocar muertes de inocentes. Eso lo sabía Hamás. Pero como sabemos, a los terroristas no les interesa eso.
Ahora, no les interesa que muera gente inocente. esa justamente era una de las prerrogativas, ¿no? Decían, sí, están bombardeando un hospital, pero lo que no decían era que en algunas plantas jamás había escogido justamente el hospital como un punto de operaciones, porque sabía que no es un blanco fácil o un blanco estratégico que se pueda llegar de forma eficiente, a menos que de una forma táctica, ¿no? Y ese tipo de exigencias las han hecho a sabiendas y a cuestas del pueblo palestino. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla esto y cómo tratarlo de forma internacional y diplomáticamente? ¿Cuál tendría que ser la salida? Bueno, en primer lugar, que devuelvan a los rehenes. Yo creo que inclusive se ha hecho mucha negociación. Se le ha dado mucha libertad y un espacio jamás que como organización terrorista no lo merece. Pero claro, el gobierno israelí ha tratado de recuperar a los rehenes y para eso ha tenido que ceder a entrar en negociaciones indirectas porque no conversan directamente con Hamás, ¿no es cierto? Y como tú sabes, se llegó a ese intercambio de rehenes por prisioneros en cárceles israelíes, ¿no es cierto?, de Hamás, prisioneros de Hamás que fueron juzgados, ¿no es cierto?, por la justicia, condenados y que viven y que están en las prisiones. Entonces, ahora se llegó al extremo de cambiar, por ejemplo, uno de los rehenes por 60 Eso le vamos a terroristas. mencionar, la proporcionalidad siempre ha sido así, ¿no? Como si el israelí tuviera más valor Imagínate, que el colectivo así palestino. es, O sea, así es. Eso denota solamente, o sea, si bien es un intercambio, sí, pero denota cierta evaluación y cierta ponderación de la vida humana totalmente deleznable, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tú ves esas. Ahora, inclusive, no importa si devuelves al rehén vivo o al rehén muerto. Igual es 1 por 60, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en esa situación en la que se encuentra Israel ahora, Trump, nuevamente para tocar otro aspecto de la nueva política exterior de esta administración, entendió la situación. Y dijo, no se puede estar así negociando con terroristas supeditados a lo que quieran los terroristas, ¿no? Entonces amenazó con el infierno y todo lo demás, ¿no? Pero se hizo un plan, ¿no es cierto?, para tregua y para devolver los rehenes, intercambio de prisioneros, cese de fuego temporal, se hizo. Después Israel quiso extender esa primera fase, pero jamás se negó. Eso ¿no es lo que cierto? pocos cuentan, ¿no? Dicen, Claro. Israel ha bombardeado, sí, pero Israel pidió que se extienda. Se extienda, claro. Ese plazo, y la prensa no lo dice. Sí, así es. Bueno, en esa situación está ahora en negociaciones, como tú sabes, tratando de que ya se devuelvan los rehenes. Porque no puede extenderse más esta situación, ¿no es cierto? Y la administración norteamericana lo ha entendido. El gobierno de Israel parece que se ha puesto más duro y ahora exige que devuelvan a todos los rehenes, ¿no? Y tanto vivos como fallecidos, que son fallecidos, que ellos llegaron bien a Gaza, y en Gaza los han matado, ¿no? Los matan, los internan en túneles, los matan de hambre. O de hambre o de torturas. O de torturas, ¿no es cierto? Entonces, ahora Israel se ha puesto duro, ¿no es cierto?, en que primero devuelvan los rehenes, hacemos una tregua, pero me devuelves a todos los rehenes, ¿no? Ahora, paralelamente a esto, dentro de Israel se vive un drama. Hay mucha gente que sale a las calles y que le pide a Netanyahu que pare con las hostilidades, que se preocupe solamente por traer a los rehenes. Claro. Pero indirectamente se oponen a las actividades militares. E incluso dentro de Israel, Netanyahu ha encontrado muchos detractores. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo te diría muy fácilmente, Israel es una democracia.
y es la única democracia en Medio Oriente. Sí. ¿No es cierto? Así es. Es una democracia y como tal hay libertad para hacer oposición y se hacen grandes manifestaciones de oposición, ¿no? a la acción que lleva el gobierno israelí en Gaza. Claro, quieren la devolución de los rehenes, ¿no? Pero y que se detenga en los ataques, pero sabemos que Hamás no va a hacerlo, porque eso es lo que mantiene la solidaridad de algunos países, por ejemplo Irán, ¿no? Irán subvenciona a Hamás y subvenciona a Hezbollah. Hezbollah, como tú sabes, está en el Líbano, ya hay ahora una tregua con Hezbollah que está manteniéndose, ¿no es cierto? Hay un nuevo gobierno en el Líbano que inclusive quiere negociar ya la frontera terrestre definitiva con Israel. Que tendría que ser lo correcto. Lo ¿no? correcto, claro que sí. Y ya se hizo en la limitación marítima entre los dos países. Se interrumpió con esto de Hamás y ahora el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, del presidente Aoun, que ha sido jefe de Estado Mayor del ejército libanés y que ha nombrado a un primer ministro muy negociador que había sido presidente de la Corte Internacional de Justicia. Inclusive dejó la presidencia de la Corte Internacional de Justicia para ser primer ministro del Líbano. Entonces, en el norte ya está marchando, Hezbollah está debilitado, Siria cayó Assad, que era el principal aliado de Irán, pero Irán tiene el interés de destruir a Israel. Y se ha autodenominado como parte central del eje, ¿no? Así es. Y ahí, adyacentemente, toca el tema de Yemen. Yemen ha dicho que ha bombardeado en defensa y en solidaridad de los palestinos. Así es. Pero eso es, con lo que acaba usted de comentar, es totalmente falso. Porque no son los palestinos, será solidaridad con Hamas. Así es. Eso es la verdad. ¿Por qué? Porque los hutíes, como tú sabes, también son subvencionados por Irán, ¿no es cierto? Entonces, ese es el eje del mal. Ya Irán tiene Irak, ¿no es cierto?, donde hay milicias pro-iraníes en Irak. Tenía Siria, el gobierno de Assad, que ya cayó, pero todavía quedan remanentes ahí de Hezbollah, del Hezbollah sirio. Tiene el Hezbollah debilitado porque eliminaron a Nasrallah, que era el líder supremo de Hezbollah, y a otros líderes de Hezbollah, y tiene a Hamás, a Hamás en Gaza, y también la yihad islámica en Gaza también. Entonces, ese es el objetivo de Irán, es destruir Israel. Por eso es que Israel está ahora muy cauto, ¿no es cierto?, por el desarrollo nuclear de Irán. Ese es otro aspecto, el desarrollo nuclear de Irán, que está próximo a ser una bomba nuclear. Tiene ya el 60% de enriquecimiento de uranio, lo cual, según los expertos, está muy próximo para fabricar una bomba nuclear, ¿no es cierto? Entonces ahí ya Israel ha amenazado diciendo que esto no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si Irán lo único que quiere es destruir Israel, y si tiene la bomba, obviamente la va a utilizar. Por eso es que Trump también se ha puesto duro, ¿no?, con Irán, cosa que Biden un poco aflojó las sanciones. Lo metió bajo. Así es, ¿no? Ahora Trump ha venido con una mano más dura para Irán, ¿no? Vamos con un nuevo corte comercial, volvemos enseguida. Sentido común, recuerde que estamos en el nuevo horario todos los miércoles de 7 a 9 de la noche por Onda Digital. Los espero.
Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes. De 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Continuamos entonces con esta entrevista aquí en su programa Sentido Común. El compañero y embajador Gustavo Otero ha tenido la amabilidad de aceptar esta entrevista y, siendo ya el último bloque, quisiera preguntarle, el partido aprista tiene puntos, sus 5 puntos, sus 5 máximas, sus 5 columnas en las cuales se fundamenta y parte durante estos 100 años de historia, más de 100 años ya. Uno de los puntos es solidaridad con los pueblos oprimidos. Otro de los puntos también muy interesante y muy recurrente, sobre todo en estos últimos meses, ha sido la internacionalización del Canal de Panamá. Que Trump dijo, el Canal de Panamá no puede ser para los chinos, ¿no? Tienen que ser más democráticos, tienen que abrirlo, y a mí no me gusta cómo lo están haciendo, pero es de Panamá. Entonces, ahí yo creo que hay necesaria negociación, necesaria conversación. ¿Cuál es el rol de un gobierno futuro, con la venida de nuestro Señor Dios, de que lleguemos al poder, de que lleguemos a ser gobierno? ¿Cuáles son esas propuestas, o en todo caso, las inquietudes que tenemos que trasladar en caso también fuéramos una oposición, que es algo válido? Yeah. Bueno, es amplia tu pregunta, pero supongo que va dirigido hacia lo primero que manifestaste, la solidaridad con pueblos oprimidos y el Canal de Panamá, ¿no es cierto? Efectivamente, ese es uno de los postulados del APRA, de su fundación, y yo creo que debe mantenerse, ¿no? Estar al lado de los pueblos oprimidos del mundo. Hay muchas situaciones en el África, por ejemplo, ¿no? Muchas situaciones de países que están sufriendo la invasión de otros países, ¿no? Guerras y muertes, ¿no? Para tratar de instalarse en otras fronteras africanas, ¿no? La situación, yo diría que ya que estuvimos conversando y me mencionaste lo de Hamas, solidaridad, yo diría que habría que tener solidaridad con el pueblo gazatí. Esa es la solidaridad que tendríamos que tener, ¿no? Porque, como hablamos anteriormente, está sufriendo el pueblo gazatí. Se habla de 40.000 muertos, ¿no es cierto? Y es solamente por la presencia de Hamas. Inclusive la ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? Que Israel dejó pasar camiones y camiones de ayuda humanitaria. Se sabe que Hamas se apropia de esa ayuda humanitaria y primero se alimentan sus tropas, ¿no? Y después la reparten al pueblo gazatí. Tan es así que tú ves, cuando entregan a los rehenes, tú ves a los rehenes todos famélicos, demacrados, ¿no? Delgados, y a los terroristas los ves pero en forma, ¿no? ¿Por qué? Porque se están alimentando de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional y que Israel deja entrar a Gaza, ¿no? Si hay que ponerse de acuerdo o en solidaridad con un pueblo, yo me pondría en solidaridad con el pueblo gazatí, ¿no? Porque, como te dije anteriormente, son utilizados, ¿no? como escudo humano
ante los ataques de Israel, que Israel, dicho sea de paso, anuncia antes, 15, 20 minutos antes, dice: yo voy a bombardear, ¿no es cierto?, este sitio porque aquí hay un misil. Anuncia antes. Dato muy importante. Y Hamás no deja a los gazatís que salgan de ese edificio. Entonces cae la bomba y lamentablemente hay pérdida de vidas humanas civiles, ¿no? De tal manera que sí, hay que tener solidaridad con el pueblo gazatí. Y esperemos de que haya una reacción del pueblo gazatí. Ya he visto que hay algunas manifestaciones en contra de Hamás porque se están dando cuenta de que no los lleva a ningún punto, ¿no es cierto?, el apoyar a Hamás, ¿no? Con respecto al Canal de Panamá, si bien ha sido una manifestación de Trump, creo que está en esa política de Trump de tira y afloja, ¿no? Porque, claro, anunció que tomaba el Canal de Panamá, ¿no? Que, en fin, que se mostró muy fuerte cuando llegó, ¿no? Aranceles, territorio. Pero con el Canal de Panamá, ¿no es cierto?, anunció de que iba a tomarlo y todo lo demás. ¿Esto qué provocó? ¿Por qué dijo Trump? Porque se ha caído en manos de China. Ese es su principal argumento, claro, ¿no es cierto? Pero este anuncio provocó inmediatamente que el gobierno panameño no renueve el contrato, el tratado con China para la ruta de la Franja y la Seda por Panamá. ¿No es cierto? O sea, tuvo un impacto, que yo creo que eso es lo que busca Trump, ¿no?, con sus amenazas, es que los países se recompongan, digamos así. Que no den nada por sentado frente a una nueva negociación. Así es, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido en Panamá. Ya no están los chinos, ya no se renovó ese tratado y supongo que van a seguir las negociaciones, pero tiene muchos frentes, pues ya hemos visto varios de los frentes que tiene la administración norteamericana. Obviamente esperemos que no se llegue a cumplir esas amenazas, no se trata de un país soberano, claro, ¿no? Esperemos que no se llegue a cumplir. Y tú has resaltado la visión de Haya de la Torre de plantear inicialmente, ¿no es cierto?, con la fundación del APRA, la internacionalización, que era la mejor salida en esa época. Y fue la mejor salida. Claro, y fue la mejor salida, ¿no es cierto?, porque estaba Estados Unidos ahí, y la visión de Haya es que, bueno, si está ahí, nosotros somos usuarios, que se internacionalice y tengamos derecho a la administración y a los beneficios también del canal, ¿no? Eso fue claro anteriormente, antes de que se llegara a eso. Lo que, como te digo, lo que es actualmente es de que se trata de un país soberano, ¿no?, que esperemos que no se llegue a esa situación del anuncio de Trump, como esperemos que no tome Groenlandia por la fuerza, porque dijo también, de un modo u otro vamos a tomar, ¿no? Pero claro, ahora ya hay algunas reacciones en Groenlandia, se está discutiendo su independencia, ¿no? Y de repente, como independientes, firma algún tratado con Estados Unidos para darle mayores facilidades. Para Estados Unidos, tú sabes, Groenlandia es vital para la seguridad, más con la cuestión ahora de la proyección en el Ártico. Justamente, ¿no? Porque la parte norte, que si bien es cierto, en estos momentos no hay un pase porque está congelado, sí, pero según los analistas del tema del cambio climático es que eso se va a deshielar por completo. Ya se está deshielando. Vas a poder pasar no botecitos, sino buques de carga y, ¿por qué no?, buques de guerra. Así es. Entonces ahí ya es un problema. Claro, y ahí también tiene interés China, ¿no? Rusia tiene más conexión con el Ártico, claro, pero China no. China se está metiendo a la fuerza, ¿no? Entonces, por eso Estados Unidos ha visto esta situación y cree que, claro, tomando Groenlandia, lo cual es cierto, va a tener mayor control al tráfico de esa parte, ¿no? Ahora bien, la política de China es muy clara respecto a tener la tierra, como se ha visto en muchos lugares de África. Compran parcelas, pero no las compran para explotarlas, ni para cultivarlas, ni para mover económicamente. Lo compran para que otro no lo pueda comprar. Están haciendo, como se dice, la vieja táctica del monopolio.
llego y compro, llego y compro. Entonces, poco a poco, cuando otro quiera venir, ya va a tener dueño. Entonces, eso es una inversión muy a futuro. China está acostumbrada a hacer proyecciones muy a futuro. Tal es así que plantean que en el 2051, si no me equivoco, tienen que ser la primera potencia. Ojo, están pensando a 2051. El Perú está pensando de aquí a las elecciones del 26. Entonces, que eso nos dé una perspectiva clara de nuestra situación internacional. No Así podemos dejar pasar esos datos. Así es, así es. En base a eso, ¿cuál es la proyección, cuál es la perspectiva que podríamos tener en el área local? No digamos en el mundo, con nuestros vecinos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos puntos en los que tenemos que reforzar, en los que tenemos que trabajar quizás, o incluso en los que tenemos que conversar y llegar a puntos de interés mutuos? Claro, ya ha habido algunos avances sobre problemas que afectan a países de la región, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de la delincuencia, Claro. ¿no? Ya ha habido avances a nivel de la comunidad andina, ¿no es cierto?, que ha habido reuniones de coordinación entre las fuerzas policiales, ¿no?, las fuerzas de seguridad de los países miembros de la comunidad andina, ¿no? En este caso estamos hablando preferentemente de Ecuador, que atraviesa similar situación, al igual que el Perú, similar situación la del Perú por la inseguridad, ¿no es cierto? Por ahí puede ser un tema de que nos una y que desarrollemos, ¿no? Se está haciendo, como te digo, ya a través de la comunidad andina, pero claro, ahora Ecuador está en elecciones, ¿no? Vamos a ver la nueva administración cuando se instale. Colombia, que también está en la comunidad andina, habíamos tenido serios problemas con Colombia a raíz del golpe de Estado con Castillo y la mala reacción que hubo en el gobierno de Colombia, ¿no? Pero felizmente ya se han normalizado, ¿no es cierto? Con Bolivia está en una situación bastante difícil también, económica, ¿no? Que eso pues, la situación interna afecta la prioridad que le das al aspecto exterior, ¿no? De tal manera que esas situaciones, por ejemplo, que está ocurriendo de la delincuencia en Ecuador, la situación difícil económica en Bolivia, eso no disminuye el ímpetu de querer desarrollar una relación. Como te digo, nuestro servicio diplomático hace grandes esfuerzos y tiene muchas ideas para seguir trabajando, ¿no? Depende de la receptividad que da el gobierno de la presidenta Boluarte a esas ideas, ¿no? Por ejemplo, con Colombia, ahora se hizo un gran esfuerzo diplomático para restablecer las relaciones diplomáticas, ¿no?, con Colombia. Ahora, eso naturalmente va a traer algunas ventajas para comenzar otra vez a trabajar, ya sea en la comunidad andina o en la Alianza del Pacífico, con mayor amplitud y dedicación, ¿no? Eso es cierto, no le hemos sacado el jugo a la APEC como tendría que haber sido. Vinieron, se reunieron, sí, pero no hubo una oferta, no hubo un llamado, no hubo un anuncio en el cual tú puedas decir, caramba, veo a Perú con fuerte potencial económico, van a desarrollar, van a hacer esto, van a hacer lo otro, voy a invertir. Claro. No ha habido esa, y en mi opinión se ha desperdiciado una gran oportunidad. Yo lo único que recuerdo de APEC es de que el vocero del Palacio de Gobierno, o inclusive el presidente del Consejo de Ministros, con respecto a las encuestas, dijo, hay que esperar a hacer la encuesta después de APEC, esperanzado en que después de haber estado acá los mandatarios extranjeros de países importantes, la popularidad de la presidenta se iba a incrementar, lo cosa no sucedió, ¿no? De tal manera que ahí te das cuenta pues de que ni ese efecto ha tenido, ¿no? Como te digo, los otros países saben con quién están tratando. Ahora bien, los otros países saben con quién tratan, pero lo más brillante, lo que dio más luces de la PEC no fue necesariamente la PEC en sí, sino la inauguración de Puerto Chancay. Entonces, ¿cómo ve el tema de Chancay? Brevemente, antes de terminar. Bueno,
no tanto brío, ¿no? Porque no fue el presidente Xi Jinping, no fue a la inauguración, ¿no? Desde Palacio lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. ¿Por qué no fue? Por cuestiones de seguridad, ¿no? De tráfico, es decir, sobre todo seguridad, ¿no? Ajá. No fue y lo hizo. Inicialmente iba a hacerlo, pero lo tuvieron que hacer desde Palacio de Gobierno, ¿no? Obviamente Chancay es un ejemplo de todas las posibilidades que tiene nuestro país, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha sido una gran inversión, tiene un potencial tremendo, está motivando una mayor interconexión con Brasil, ¿no es cierto? Se está hablando ya de ferrocarriles, ¿no? Con traer la producción de Brasil hacia Chancay. Los países vecinos también les conviene traer a Chancay sus productos, y de ahí salen grandes buques, ya no pequeños buques desde Chile o de Ecuador, sino grandes buques desde Chancay, que aminora los costos. Evidentemente Chancay es una gran inversión que se ha hecho con muchas probabilidades, y estoy seguro que va a servir para el desarrollo del país, ¿no? Antes de terminar, en estos momentos, de cara a las elecciones del próximo año, que son en el 26, ¿se siente representado dentro del partido? ¿Cree que el partido tiene una propuesta sólida? ¿Cree que hay que trabajar mucho? ¿Cree que es necesario quizás que antes se converse de forma interna y luego salir? ¿Cree que es necesario traer talentos? ¿O lo contrario, cree que es necesario propulsar talentos desde dentro del partido? ¿Cómo ve la situación partidaria? Bueno, estamos saliendo de una situación injusta que fue cuando se impidió la participación del Partido Aprista en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Eso nos costó que perdiéramos la inscripción y un esfuerzo por lograr la reinscripción, lo que se hizo. Ahora, evidentemente, se está trabajando para próximamente hacer ya la convocatoria para las elecciones internas, ¿no? Y en el juego democrático que debe tener todo partido político, y con mayor razón un partido democrático como el APRA, que ha probado con creces su manifestación de agrupación política democrática, vamos a esperar que se lleve a cabo las elecciones internas para la plancha presidencial, que es la principal, ¿no? Uh-huh. Nombrar que se elija al quien nos representará, quién será nuestro candidato en la próxima contienda electoral, ¿no? Esperemos de que se realice esta con un ánimo de que no crea ningún tipo de división, o no acreciente las divisiones normales que hay en todo partido democrático, ¿no? Hay que verlo como una unidad, hay que trabajar juntos, encontrar la forma de coordinar posiciones entre los bloques o candidatos que están surgiendo, ¿no? Hay que hacerlo, y yo creo que la renovación es importante, ¿no? En toda agrupación política. Tú lo ves en el Partido Laborista, Partido Conservador, en Reino Unido, en Italia, en España, ahora en último, Alemania. Todos son dentro de los mismos partidos surgen nuevos líderes, ¿no es cierto? Y que eso es producto de la democracia. Esperemos que en nuestro partido también suceda lo mismo, ¿no? Estamos cerrando prácticamente el programa. Quisiera agradecerle, compañero, por haber aceptado esta entrevista, que a mí me da me emociona mucho el tema internacional, sobre todo porque te da una perspectiva clara de cómo estamos, cómo están los otros y qué hace falta, ¿no? Hay mucho por hacer en nuestro Perú, hay mucho por trabajar. Esperemos que tengamos la oportunidad representativa, sea cual sea. Yo sé que los compañeros van a hacer un buen trabajo, porque se cuenta con la experiencia, y como menciona usted, la renovación no es revanchismo, no es que se vayan todos. La renovación es trabajo consensuado, logrado, con aquellos que tienen experiencia, con aquellos que tienen propuestas, y por sobre todo con el proceso democrático que se tiene que dar. Dicho sea de paso,
yo quisiera preguntarle una cosa pequeña. ¿Congreso Nacional es necesario, sí o no? Bueno, fue planteado, fue necesario, pero parece que ahora ya no va a suceder, ¿no? Tengo la impresión. Fue programado para febrero o anunciado para febrero. Así se anunció y así no se ha hecho. Estamos a la expectativa entonces. Muchas gracias, compañero Otero. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales y a través de nuestra señal abierta. Hasta el próximo miércoles.